Derivado del último terremoto sucedido en Colombia y de hace no mucho en Venezuela, es importante recordar que cuando llega una emergencia es muy tarde para empezar a preguntarnos qué deberíamos de haber hecho. En junio, Venezuela vivió una secuencia de sismos de más de 7 grados en la escala de Richter. Ahora Colombia está enfrentando las consecuencias de otro terremoto de gran magnitud apenas unas semanas después. Aunque son tragedias distintas, con condiciones diferentes y con respuestas institucionales distintas también, merecen la pena ser analizados por separado. Sin embargo, algo que sí vale la pena sacar a flote derivado de esto es que desde México la prevención no debería de ser una actividad que recordemos solamente cuando ocurre una desgracia. México tiene una relación bastante peculiar con las emergencias. Aquí sabemos que tiembla, sabemos que hay huracanes, sabemos que hay inundaciones, sabemos que hay un incendio forestal, deslaves, etc. En muchas ciudades desde muy pequeños hemos participado en simulacros y tenemos de alguna u otra manera mayor cercanía con la protección civil. Sin embargo, esto no sucede de la misma forma en otros países como estas recientes tragedias en Sudamérica pues han estado empezando a revelar. Hoy día pues ya tenemos al menos 4 décadas del Sistema Nacional de Protección Civil. En 2026 se cumplen precisamente esos 40 años de la creación y la Coordinación Nacional de Protección Civil, esa institución que ha insistido en que la experiencia de convertirse en el centro de diverso tipo de catástrofes debería de convertirse en una cultura permanente de la prevención de riesgos, sobre todo para proteger a las y los mexicanos. Y es que precisamente en ese sentido, más allá de que si nos guste o no el sonido de la alerta sísmica o de el actuar en algún tipo de protocolo de protección civil, no significa precisamente estar preparados, y ese es un reto bastante importante. La protección civil empieza antes, empieza cuando alguien revisa si el tanque de gas está correctamente instalado o cuando una familia sabe por dónde puede salir en casa. Cuando en una empresa o en alguna institución donde se reúnan bastante gente, pues saben qué hacer si no hay electricidad, si hay un incendio o si tienen que desalojar cientos de personas o miles de personas. Entonces, aunque en el papel esto parezca demasiado sencillo, precisamente es por eso que muchas veces no lo hacemos, lo damos por hecho. El propio Centro Nacional de Prevención de Desastres plantea el Plan Familiar de Protección Civil como una herramienta para identificar riesgos, establecer rutas de evacuación y sobre todo practicar todo esto mediante simulacros. De hecho, la guía más reciente que han lanzado recomienda realizar simulacros al menos 3 veces al año y actualizar el plan a partir de lo aprendido. Aunque pudiera ser o parecer algo soso esta práctica, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte o saber responder frente a la emergencia, porque cambia la lógica de cómo asimilamos una emergencia. No estamos hablando de esperar a que alguien venga a rescatarnos. Aquí también entra algo que dejamos en segundo plano, que es conocer nuestro propio entorno. México tiene herramientas como el Atlas Nacional de Riesgos, que concentra información sobre peligros, exposición, vulnerabilidad, y esto permite identificar zonas donde determinados fenómenos pueden representar una amenaza. Entonces, aquí la pregunta podría parecer bastante sencilla. ¿Sabemos qué riesgos existen donde vivimos? No en México, más bien en nuestra colonia o en nuestra casa o en nuestra calle, incluso en nuestros trabajos. Todo esto, como vemos también, es una responsabilidad compartida. Aunque las autoridades tienen que hacer su parte, porque la protección civil necesita recursos, capacitación, información y capacidad de respuesta, los gobiernos municipales y los gobiernos estatales tienen que actualizar protocolos y comunicarlos de manera clara. Sin embargo, la ciudadanía también tiene que participar. No podemos pedir una sociedad preparada para las emergencias si nosotros mismos consideramos que se está exagerando cuando se participa en un simulacro, o si no tenemos una mochila de emergencia, o si no tenemos mínimo unas 20 o 30 minutos para hablar con nuestra familia acerca del plan de protección civil en caso de que llegara a ocurrir algo. Vale la pena hacer una precisión.
Prepararse no significa vivir con miedo, más bien significa quitarle la improvisación a un momento en el que probablemente haya caos. Eso es exactamente lo que hemos visto tantas veces en México. Después de un sismo, la inundación o un huracán, personas quieren ayudar, aparecen personas dispuestas a ayudar. Vecinos que organizan centros de acopio, personas que prestan herramientas, médicos que se trasladan, rescatistas que trabajan durante horas. Pero la solidaridad funciona mucho mejor cuando también existe organización. Hoy lo que está ocurriendo en Venezuela y en Colombia debería servirnos para mirar hacia nuestra propia casa, no para pensar será el próximo desastre, porque hasta hoy que estamos grabando este video todavía no se pueden predecir los próximos desastres, porque eso nadie puede saberlo. Sin embargo, podemos preguntarnos algo mucho más útil. Si mañana ocurre una emergencia, ¿sabemos qué hacer? México ha avanzado mucho en esta materia, precisamente porque ha tenido que aprender muchas veces a los golpes, porque los desastres no avisan y que una buena respuesta que se construye antes de que ocurra la emergencia es fundamental. Toca que esa cultura llegue un poco más lejos, que no dependa solamente de las instituciones, que también esté en nuestras casas, en nuestras escuelas o donde nosotros nos desarrollemos. Entonces la prevención tiene que sí o sí que empezar muchísimo antes. Yo fui Carlos Villalobos, estas fueron Notas para Entender el Caos. Recuerda que estás en Ahora Oaxaca. Nos vemos, nos escuchamos y nos leemos. Hasta la próxima. Bye.